Hermanos, la parte de la palabra con que vamos a continuar esta noche puede encontrar en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan estamos estudiando cada miércoles en la noche. Y todavía estamos en el capítulo 5. En el capítulo 5. Y los versículos que estudiaremos con la ayuda del Señor esta noche son los versículos 24 hasta el versículo 29. El versículo 24 ya hemos estudiado, pero hay algunas cosas que quiero repetir de este versículo. Entonces, Juan 5, los versículos 24 hasta 29. Y esa parte, si tiene una Biblia de la iglesia y que no puede encontrar esa parte, página 1279. Página 1279. En esa página puede encontrar ese capítulo, esa parte. Juan 5, los versículos 24 a 29. ¿En qué situación estamos en esta parte? Bueno, estamos en el templo. Estamos en el templo. Jesús está en el templo con un grupo de los líderes de los judíos, líderes religiosos. Y ellos están discutiendo. Ellos están discutiendo. Pero primero, ¿qué era el templo? Nosotros conocemos esa palabra tal vez porque algunas iglesias que llevan el nombre templo, ¿verdad? Templo de adoración. Nosotros como ecuatorianos estamos acostumbrados para llamar a un edificio de una iglesia un templo, ¿verdad? Pero esa parte de Juan no está hablando acerca de una iglesia, sino el templo, el único templo que había, el templo de los judíos que estaban en Jerusalén. Un lugar muy especial en que los judíos adoraban a Jehová. Un lugar único. Y para los judíos el templo era importante como para nosotros es la iglesia. Un lugar muy especial para tener un encuentro con Dios. Y en ese templo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y en ese templo habían siempre muchos profesores de la Biblia, maestros de la Biblia, para enseñar al pueblo, enseñanzas de la palabra, enseñanzas de la ley. Especialmente la primera parte de nuestra Biblia que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, porque los judíos no tenían y todavía no tienen el Nuevo Testamento o no aceptan el Nuevo Testamento. Entonces estaban enseñando al pueblo las partes del Antiguo Testamento. Y Jesús, como he dicho, está discutiendo con ellos. Está discutiendo con esos maestros, esos líderes religiosos. Él tiene un conflicto con esos líderes religiosos. ¿Por qué? Es porque Jesús sanó a un paralítico. Y eso es bueno, por supuesto. Pero Jesús lo hizo en el día de reposo y eso fue el problema. Para los líderes judíos no fue aceptable sanar a una persona en el día de reposo. Pero Jesús les explicaba que Él tenía una autoridad especial para hacerlo. Su autoridad no viene de algún hombre, sino de Dios mismo, dijo Jesús.
Jesús explicaba a esos líderes religiosos que Él mismo es Dios junto con el Padre, también con el Espíritu Santo, pero en esa parte Jesús pone atención que Él forma una unidad con su Padre en el cielo. Y en la semana pasada hemos estudiado que Jesús estaba enseñando a esos líderes religiosos todas esas puntos de su autoridad. ¿Cómo puede explicarlo eso? Que su autoridad no solo fue sanar una persona en el día de reposo, sino también Él dice en esa parte que lo que está haciendo Jesús está totalmente de acuerdo con la voluntad de Dios. Él está haciendo la voluntad de Dios. Jesús entonces explicaba a esos líderes, yo tengo el poder para sanar, pero además para levantar a los muertos. También a los muertos espirituales. Mas luego vamos a oír más de esto. Ya hemos estudiado algunas cosas acerca de la muerte espiritual. Entonces Él dice, yo tengo el poder para levantar a los muertos, pero también es que mi Padre me ha dado la autoridad para juzgar. En el día final de la tierra viene el juicio y el Padre ha dado la autoridad a mí para juzgar a los vivos y a los muertos, dice Jesús a esos líderes. Y también dice, yo tengo el poder para salvar. Los que oyen mis palabras y lo creen serán salvos. Eso hemos estudiado la semana pasada, el versículo 24. Y con ese versículo continuamos lo que Jesús va a decir después. Versículo 24. Pongamos la atención entonces en el versículo 24 de nuevo. ¿Y quién me puede ayudar con leer el versículo 24? En voz alta. Sí. Gracias. Hermanos, en este versículo, la semana pasada no hemos estudiado eso, este versículo empieza con de cierto os digo. Y esa expresión usa Jesús mucho en el Nuevo Testamento. De cierto os digo. Y esa expresión significa estén atentos a lo que le diré. Es muy importante lo que voy a decir ahora, quiere decir esto. Entonces, para nosotros, al momento estamos leyendo la palabra, y cuando Jesús dice eso, cuando usted lee eso en la palabra, de cierto os digo, tiene que poner atención más al versículo. Es un versículo importante. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, el que oye mi palabra. Hermanos, qué milagro es realmente que nosotros podemos oír las palabras de Jesús. Que nosotros podemos leer las palabras de Jesús. Están escritas. Y cada uno que tiene un poco de dinero puede comprar una Biblia y puede leer literalmente lo que dice Dios a nosotros. Jesús nos habla
Y Él dice en este versículo, escuchen bien todos. Pero especialmente Él está hablando a esos religiosos en el templo. Pero también dice niño, niña, joven, anciano, padre, todos que oyen mi palabra, lo que mando, lo que yo ordeno. Todos nosotros podemos leerlo en este momento. ¿Y qué está diciendo Jesús? En ese versículo Jesús nos va a explicar cómo podemos recibir la salvación. Y eso es algo hermoso, tenemos que pensar en eso, ¿sí? Ya he dicho, ¿a cuáles personas está hablando Jesús? ¿A cuáles personas? ¿Son personas interesadas? ¿Son personas que aman a Jesús? No. Esas personas con que Jesús está hablando, eso podemos leer en algunos versículos anteriores. Esas personas con que Jesús está hablando quieren matar a Jesús. Son sus enemigos. En el versículo 18 puede leerlo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. A esas personas está hablando Jesús. Cuán grande es su misericordia, hermanos. A esos hombres que quieren matarle, Él está predicando la salvación. A ellos Jesús le ofrece la salvación. Jesús no es como ellos. Jesús no les rechaza, no les niega, sino predica el Evangelio, la noticia más hermosa que hay en el mundo. Jesús tiene un corazón lleno de piedad con esos perdidos que no quieren saber nada de Él. Hermoso, ¿no? A estas personas está hablando Jesús. Pero lo que dice Jesús en este versículo también es que oír la palabra no es suficiente. Si oímos la palabra de Jesús, tenemos que reaccionar. Tenemos que obedecer. Tenemos que creer. La palabra no solo tiene que llegar a las orejas, tiene que entrar en su corazón, a causar un cambio profundo en su vida y en la mía. Y por eso Jesús dice en ese versículo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, creer en Dios? Si yo voy a pasar por la calle, muchos dicen, creo en Dios. Pero eso no es lo que significa, eso no es lo que quiere decir Jesús en esa parte. El creer acerca de la palabra habla es una confianza profunda en su corazón que usted pertenece a Dios. Entonces eso no es creer que Dios existe, eso es creer que usted es propiedad de Dios, que Dios es su Dios. Y también que Cristo le ha perdonado sus pecados. Eso es conocer a Dios de una forma muy íntima. Caminando su vida con Él, hablando con Él,
conversando con Él, caminando su vida, confiando en Él y un deseo profundo para hacer su voluntad por amor. Eso es fe. Si usted ha recibido esa fe, si usted cree en esa forma, si es así en su vida, significa que su alrededor va a percibirlo. Significa que su alrededor va a decir, mira, esa persona es muy diferente ahora. Han cambiado muchas cosas en su vida. Esa persona está tratando de hacer la voluntad de Dios. Y puede ser que su alrededor va a burlarle por eso. Pero si usted cree realmente, ese cambio tiene que seguir. Eso significa que no solo oyó la palabra, sino también lo creyó. ¿Ya puede decir esto? ¿Ya puede decir eso? Que su vida... No estoy diciendo que usted puede decir, ya tengo una vida perfecta. No. Lo que quiero decir es, ¿puede usted decir que su vida está cambiando? Que su vida, que la obra de Dios es visible en su vida. Eso es la pregunta en que tiene que pensar. Hay que autoexaminarle. ¿Y qué es el resultado de la fe? También es importante, porque Jesús lo dice en este versículo 24. El resultado de la fe, el resultado que una persona oye la palabra y la cree, es que va a tener vida eterna. Un creyente recibe la vida eterna, dice Jesús. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, podemos decir, eso es interesante, podemos decir que Jesús dice en esa parte que los creyentes verdaderos, los que creen de esa forma, no mueren. Y tal vez haya alguien ahora que dice, pero todos morimos, ¿verdad? Es verdad. El cuerpo tiene que morir. Pero la muerte de los creyentes, hermanos, la muerte de los creyentes es un paso a la gloria eterna. Jamás vendrán a condenación, dice Jesús. Y entonces, la fe cambia todo, aún la muerte. Porque la muerte de un incrédulo es una muerte total. La palabra dice que un muerto incrédulo llegará a condenación eterna. Un castigo eterno es el destino de los que viven sin Cristo en el mundo. Y hermanos, tenemos que pensar bien en esto. Voy a repetirlo. Y tiene que pensar en las personas con que usted vive o lo que usted conoce. Porque la palabra es bien clara acerca de eso. Los que viven sin Cristo, el destino de ellos es el castigo eterno. Es muy serio. Entonces,
¿Quién tiene que ir a esas personas en su alrededor para contarles esa verdad? ¿Quién? Usted. Usted. Usted tiene que llevar ese mensaje a su alrededor para decirles que ellos también tienen que ir a Cristo para recibir la salvación. Versículo 29 va a decir más acerca de esto. Versículo 25. ¿Quién puede leer el versículo 25? Hermana Jennifer. Gracias. Ese versículo es un poquito difícil para entender bien. Vamos a ver. Primero, es interesante cómo empieza el versículo, ¿no? Ya reconocemos eso. De cierto os digo. ¿Qué significa? Que es muy importante lo que va a decir Jesús en ese versículo, ¿verdad? De cierto os digo. Cristo dice, los muertos resucitarán. ¿Cómo? Por la voz de Cristo. La voz de Cristo puede resucitar a muertos. Y sabemos que eso es verdad, porque los niños aún saben, ¿no? Que Dios creó el mundo y los cielos, ¿verdad? ¿Y cómo hizo Dios eso, niños? Tal vez Él tenía material para hacerlo, ¿o no? ¿Sabe eso? La palabra dice, Génesis 1, que Dios creó la tierra con su palabra, con decir cosas. Y ahí empezaron a existir. ¿Sí? Tan poderoso, tan poderosa es la voz de Jesús. Pero en ese versículo hay dos cosas que mezclan un poquito. Eso podemos leer, si leemos bien. Porque Cristo dice, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Cristo está hablando acerca de dos tipos de resurrecciones. Eso es un poquito difícil, yo entiendo, pero tenemos que explicar la palabra. Cristo está hablando acerca de una resurrección que viene, que va a suceder en el futuro. Y también está hablando acerca de una resurrección que ya está sucediendo. Ahora es. La resurrección que viene es una resurrección física. Vendrá un día en que todos los muertos que habían vivido en la tierra, que todos los muertos van a resucitar físicamente. Tienen que pensar en eso entonces. Todos sus familiares que fallecieron y toda su ascendencia va a resucitar. Eso dice la Biblia. Sus cuerpos van a vivir de nuevo. En los versículos 27 hasta el 29 leemos más acerca de eso. Pero Jesús está hablando también acerca de una resurrección espiritual. ¿Qué es una resurrección espiritual? La resurrección espiritual, hermanos, es el momento en que Dios entra en la vida de un pecador para dar a esa persona vida nueva.
Eso llamamos la resurrección espiritual, el inicio de su vida espiritual. ¿Y por qué dice la palabra y dice Jesús en esa parte que eso llamamos resurrección? Porque solo un muerto puede resucitar, ¿verdad? Y por eso entonces, la semana pasada estudiamos eso, que todos nosotros nacimos siendo muertos espiritualmente. ¿Qué significa eso? Significa que nadie de nosotros nace con el deseo de servir y amar a Dios. Nadie. Nadie nace con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros nace con el deseo de hacer lo malo. Todos somos naturalmente insensibles por las invitaciones cariñosas de Dios que dice a cada uno de nosotros, deme su vida, deme su corazón. Porque todos nosotros decimos, yo quiero vivir mi propia vida. Así es. Eso es la realidad que podemos percibir en todo el mundo y somos honestos en nuestra propia vida. ¿Verdad? Cada creyente verdadero sabe eso. Sabe de una vida anterior. Sabe de una vida antes de este momento en que Cristo entró. Leemos eso literalmente, Efesios 2. No vamos a leer Efesios 2, pero lo que dice Efesios 2, eso puede leer en su casa. Efesios 2 dice, Cristo, al momento que usted sabe que es cristiano, Cristo le dio vida cuando estaban muertos en sus pecados. Y Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, aún estando muertos en pecados, nos dio vida en Cristo. Efesios 2. Como he dicho, cada creyente sabe algo de esto. Y entonces la pregunta es, a cada uno de ustedes y a mí también, ¿sabemos nosotros de este cambio? ¿Reconocemos esto? ¿Puede percibir que Cristo está obrando en su vida? Y si usted dice, sí, Cristo está obrando en mi vida, hay que probarlo. Tiene que pedir a sus hijos si lo tiene. Hijo, ¿qué piensa? ¿Mi vida está cambiando? ¿Soy antes ahora? ¿Soy diferente ahora que antes? Esas preguntas tienen que hacer a sus hijos, porque sus hijos saben mucho mejor que su vida está cambiando que usted. Ellos pueden percibirlo. Tiene que pedirlo a su marido, a su marida. Y también a sus vecinos. Porque si Dios está obrando en su vida, todos lo pueden percibirlo. Es seguro. Y si usted tiene que decir honestamente después de eso que nada cambió, tengo que decirle, no le engañe a sí mismo. Pero ruegue a Dios para hacerlo en su vida. De una manera clara, de una manera radical, para cambiar todas las cosas en su vida. Porque debe ser como una resurrección, ¿recuerda? Como dice Jesús.
Es una resurrección, no es una pequeña cosa, es una resurrección. ¿Sí? ¿Está Cristo haciendo esa resurrección en su vida? Esa es la pregunta. ¿Cómo hace Cristo esto? Ya hemos leído, por su palabra. Por su palabra. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Un muerto no puede huir, pero Cristo puede hacer huir a un muerto. Hay que oír la palabra entonces. Tiene que estar en la iglesia. Porque la iglesia es el lugar especial donde habla Cristo. Pero también tiene que estudiar la palabra en su casa. Porque por la palabra que puede leer, habla Cristo. Es un poder especial que puede cambiar toda su vida. Versículo 26. Versículo 26. ¿Quién puede leerlo? Hermana. Gracias. ¿De quién viene la vida? Ese versículo no es tan importante. Sí, es importante, pero no es tan difícil para entender. La vida viene de Dios, ¿verdad? Todos sabemos esto. La vida viene de Dios. Porque Jesús también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Dios es la fuente de la vida, el creador de la vida. Y no solo la vida natural, sino también la vida espiritual. Todo viene de Dios. Entonces, si nosotros queremos recibir vida espiritual, tenemos que estar a la fuente de la vida. Tenemos que buscar a Cristo. Porque solo así podemos recibir vida. Porque Él es que da vida. Versículo 27. Versículo 27. ¿Quién puede leerlo, hermana? Sí. Ahora Cristo va a hablar acerca del juicio. Él dice otra vez, yo he recibido la autoridad para hacer el juicio. Porque yo soy el Hijo del Hombre, dice. Entonces ahora llegamos al punto de la resurrección física. Porque Cristo nos explica que Él tiene el poder para levantar a los muertos, a todos los muertos, al fin de los tiempos, en el último día de la tierra, viene el juicio, dice la palabra. En que estaremos todos nosotros, los niños, los adultos, los ancianos, todos estaremos una vez ante Cristo. Y tal vez dice usted, eso es bueno porque Cristo es el Salvador. Sí, pero en el último día de la tierra, Cristo no viene como Salvador, sino como juez, a condenar a los vivos y a los muertos. Versículo 28 y 29 dice más acerca de esto. Versículo 28 y 29. ¿Quién puede leerlos? ¿Sí, hermana?
Sí. Gracias, hermana. Muy claro esa parte, muy claro. Va a venir una separación en la humanidad entre los creyentes y los incrédulos. Todos los muertos van a salir de sus sepulcros. Oirán la voz de Jesús. Y toda la injusticia va a ser deshecha. Cristo va a hacer todo muy, muy bien, muy correcto. Y esa parte lo dice, ¿no? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Qué significa eso? Ellos gozarán la vida eterna, estarán con Cristo para siempre, siendo felices. Van a vivir una vida perfecta, sin miedo, sin dolor, sin enfermedades, gozando su presencia. ¿Ya tienes anhelo de estar en la presencia con Cristo para siempre? Los que hicieron lo bueno, dice ese versículo. ¿Qué es hacer lo bueno? ¿Qué es eso? Hacer lo bueno, con eso quiere decir Jesús, creer la palabra de Jesús y obedecerla, confiando en Él, viviendo con Él. Eso es hacer lo bueno. Una pregunta muy frecuente, hermanos, es ¿cuáles personas van al cielo? Y hay personas que creen la mentira, que todas las personas van al cielo. ¿Basado en qué? Eso no dice la Biblia. ¿Cuáles personas van al cielo? Es muy fácil. Es muy fácil. Las personas que van al cielo son las personas que ya empezaron a vivir con Cristo en la tierra. Los que viven con Él en la tierra vivirán con Él para siempre. ¿Sí? Muy fácil para recordar. Porque una persona que no conoce a Cristo, ¿qué va a hacer en el cielo? Estar en presencia de un desconocido. Y el versículo dice también, lo que hicieron lo malo, también resucitarán. A resurrección de condenación. Es decir, van a ser condenados. Y el castigo eterno será su destino. Solo hay dos opciones. Solo dos. No cree la mentira que hay más. Nadie escapará el juicio. No recibiremos una segunda oportunidad. La decisión va a ser tomada en esta vida. ¿Ya está seguro de que Cristo entró en su vida? ¿Ya está seguro que vive espiritualmente? ¿Ya está seguro que experimentó ese cambio? ¿Que está experimentando este cambio? Nadie escapará del juicio. Sus familiares que tal vez no quieren saber nada de Dios y de su palabra, que no tienen el deseo de obedecerlo, ellos tampoco, hermanos. Tiene que advertirles, tiene que explicarles que Jesús es muy misericordioso para recibirles y para darles la salvación. Hay que advertirles cariñosamente que Dios es un Dios rico en misericordia y todavía está haciendo su obra salvadora.
a levantar a los muertos espirituales. Hay esperanza, aún para el pecador más grande que hay. Oigan la voz del Señor y crean en Cristo, hermanos, y serán salvos. Amén.